saludarles y darles la bienvenida a este espacio donde revisamos el panorama político nacional. Nuestras cuentas en redes sociales siempre a su disposición, van a aparecer allí a pie de pantalla para que nos escriban, nos comenten y compartan con nosotras. Hoy tengo una invitada muy especial. En esta tarde nos acompaña Indira Urbaneja, analista político, CEO de Reunificados. Gracias, Indira, por estar con nosotros durante esta tarde para revisar el panorama político nacional. ¿Cómo estás, Indira? Bienvenida a este espacio. Gracias, tenía rato que no estaba en mi programa porque yo aquí me siento como en casa. Ah, bueno, pero es que Indira está siempre en Kiko, ¿verdad? Ella nos dejó por Kiko, ella nos abandonó. ¿Cómo has estado? Muy bien. Bien, luchando. Mucho trabajo. No se deja de luchar en este país. Este es el país donde pasa de todo, pero nada pasa. ¿Qué es lo que comentaba? Me fui de vacaciones unos días, volví, ha pasado de todo, pero al final todo sigue igual, entre comillas, ¿no? Estábamos hablando, antes de iniciar el programa, pues de un tema muy interesante, de cómo en medio pues del debate político se ha perdido un poco el verdadero fin de ese debate, que es el debate de los argumentos, que Correcto. es el nombre de este espacio. Y en lugar de un debate de argumentos llega la crítica, los descalificativos, las etiquetas, la pelea de hacia la persona, descalificativos hacia la persona, que es el caso que también revisábamos con el tuit de María Carolina Uzcategui, quien formó parte de la Comisión Nacional de Primaria, una vez que ella pues señaló en algunos argumentos problemas técnicos para la realización de este evento, algunas críticas, pues muchos la han venido acusando, tildando de cualquier tipo de descalificativos tras esta decisión. ¿Qué pasa con el derecho a disentir de la persona, del ciudadano o de aquellos que militan dentro de un partido político, sea de derecha o de izquierda, cuando llega la crítica? Eso es un tema también importante para conversar, para arrancar esta tarde de hoy. Bueno, y además es fundamental porque para quienes hemos tenido una lucha, que hemos venido hablando del tema del reencuentro, del reconocimiento, de la reconciliación, no es posible la convivencia ciudadana, no es posible la convivencia política cuando no se respeta el derecho a disentir, cuando no se respeta el derecho a tener una opinión propia. Y entonces esto parece ahora que lo que era una práctica de un sector, ahora parece que toda la clase política se contaminó y toda la clase política venezolana, toda sin excepción, de un lado y del otro, de los rojos, de los azules, de los verdes y de los amarillos, no puedes realizar ningún tipo de crítica o emitir ninguna opinión que de repente no esté dentro de los juegos de poder, porque inmediatamente entonces eres señalado. Y el problema no es que eres señalado, es que te desacreditan, se meten contigo como persona porque no atacan tus argumentos. Que es muy válido ese tuit, por cierto, de María Carolina, donde ella decía, no me atacan a mí, no atacan mis argumentos, me atacan a mí como persona. Y además me identifico muchísimo con ella porque me sucede en lo personal. De hecho, mi caso lo estamos sustanciando, lo vamos a llevar a ONU Mujeres y vamos a esto, a también a impulsar una gran campaña como la está haciendo ahorita la primera dama de Colombia, la esposa del presidente Petro, quien también ha sido víctima de esto, ¿no? Porque entonces ahora la moda es, no voy a debatir porque me da fastidio debatir, el reduccionismo de la política. Antes de las redes sociales la gente daba grandes debates y por eso teníamos grandes líderes políticos. Ahora es más fácil decir, mira, Indira Urbaneja dijo que ella cree que la luna no es amarilla sino roja. Entonces, en vez de buscar los argumentos y refutar con argumentos y decir, mira, ¿cómo vas a decir que la luna es roja? Es imposible por esto y por esto y por esto. Entonces, ¿qué buscan? Atacarme a mí en lo físico, en lo personal, en lo emocional, atacar a mi papá, atacar a mi hermana, atacar a mi familia, porque eso es mucho más fácil. O una etiqueta de moda, ¿cuánto te pagó el gobierno? O sea, si si eres parte si emites una opinión que al sector de oposición no le agrada, entonces automáticamente eres una persona, una ficha del gobierno, estás pagada por el gobierno te está enviando a esto. Y lo mismo ocurre muchas veces del otro lado, porque también a veces del otro lado te dicen, si no les gusta tu opinión, te dicen quién te mandó, la CIA, los Estados Unidos, los gringos te mandaron. Entonces, y has recibido ataques de lado y lado. Claro, Por he leído en tus redes que te han señalado tanto de chavista como quienes te han señalado que tus argumentos contra el gobierno de Maduro, que no tienen sentido. Correcto. Que pues eres una opositora que busca sabotear el gobierno. En fin, hay de lado y lado, ¿no? Lo cierto, lo he venido revisando. El grave problema del centro. Aquí entramos. ¿Te consideras de centro en este momento? Totalmente. Yo vengo del chavismo, pero después de mi salida de la militancia activa del chavismo, nunca busqué insertarme en una organización opositora como tal, porque además yo creo en la tercera vía, yo creo que hay que construir ese centro donde no estás en los extremos, donde las cosas no son negras y blancas, porque la vida y sobre todo la práctica política tiene grises y tiene matices. Entonces, como yo no creo en los extremos, he intentado ponerme en un centro que definitivamente el centro en un país tan polarizado como el nuestro es aplastado.
es aplastado de los dos lados. Y en los últimos años venía bajando ese índice de polarización. Sí. Pero ¿qué pasa? El año que viene, elecciones presidenciales. Y este año, pues muchos venimos advirtiendo que la polarización, Está aumentando, la realmente. discusión de etiquetas descalificativas, acusaciones muchas veces falsas, noticias falsas, etcétera, pues han venido creciendo. En este escenario, ¿cómo puedes hacer ese trabajo que busca además reunificar? Porque además analista político, pues eres CEO de Reunificados, Sí. una organización que busca la reconciliación nacional. ¿Cómo trabajar en pro de esa reconciliación de dos extremos o de dos polos en momentos en que la polarización vuelve a surgir? ¿Cuál es tu mensaje en este momento? Mira, hace unos meses yo pensaba que era posible que dentro del marco de las negociaciones y de los acuerdos que se están impulsando en México, la necesidad de sacar al país adelante más allá del tema electoral, entender que allí hay un país que todavía está sufriendo las inclemencias de una crisis, que está sufriendo la inflación, que está sufriendo una cantidad de calamidades que está de más decirla porque además la gente la vive y la palpa el día a día. Yo pensé que eso podía ser un motivo común para ambos sectores y entender que teníamos que bajarle 2 a la confrontación para empezar a pensar en el país y para comenzar a darle solución al país. Eso no ha ocurrido. Entonces estuve replanteándome con mi equipo desde la organización qué vamos a hacer. Estamos próximos a lanzar una campaña que se llama Venezuela nos une. Porque más allá de las diferencias políticas y de las opiniones políticas, yo aparte de dirigir esto, o sea, yo soy un actor político por mis análisis, pero mis análisis no siempre le gusta a un sector, porque la gente no entiende que uno como analista dice lo que ve, lo que el análisis le muestra. Muchas veces yo digo cosas que no quiero decir, o que no estoy contenta, o que eso no es mi fin, o no es mi objetivo. Pero yo no puedo mentirle a la gente. La gente se pone bravísima, por ejemplo, cuando yo digo, miren, si la oposición sigue fragmentada, Nicolás Maduro gana en el 2024. Entonces se molestan conmigo. Maduro te pagó para decir que él va a ganar. No, yo te puedo sacar matemáticamente, te puedo argumentar porque yo creo que él va a ganar. Entonces eso no tiene nada que ver con un deseo personal. No es que yo lo estoy deseando, no es que yo lo estoy decretando. Es que yo lo estoy viendo porque estoy analizando información, porque estoy analizando cómo se comporta la oposición, porque estoy analizando números y entonces yo me atrevo a dar ese resultado porque es lo que el análisis me está dando. Y por los discursos que vemos en diferentes dirigentes de la oposición, no pareciera que van camino hacia una unidad. Entonces, hay allí dos temas, los que no están en primaria, los que están en primaria, las nuevas candidaturas, en fin. Correcto. Entonces, ¿cuál sería? Entonces la gente me dice, bueno, pero entonces, ¿cómo tú hablas de reconciliación si opinas en la política y todo? Porque precisamente el reconocimiento y la reconciliación comienza cuando yo tengo la capacidad de respetarte a ti, aunque no pienses igual que yo. Y esto no significa que tú vas a estar de acuerdo con todo lo que yo diga. Tú y yo somos amigas fuera de las pantallas y quizás a veces tú tienes una postura que no coinciden conmigo y quizás estoy segurísima que yo he tenido muchísimas en las que tú no coincides. Pero ¿cuál es el punto y hacia dónde tenemos que avanzar? No por eso somos enemigas. No por eso yo voy a salir a agarrar el Twitter a poner, tú eres una barragana. A mí me han dicho meretriz. Me han dicho meretriz. Se han metido con mi capturaba la democracia. No. Hay un enemigo silencioso que está acabando con la democracia. Y es un juego perverso en el que están cayendo y en el que hoy cayó el 90% de la oposición. Porque hay una oposición allí, una que te ataca en redes sociales abiertamente. Si no lo hacen ellos directamente, lo hacen a través de laboratorios. Pero también hay sectores de oposición que hacen silencio. Y hacer silencio cuando a alguien políticamente lo están acosando en la vía digital o cuando le están haciendo bullying a alguien por las redes sociales por motivos políticos, hacer silencio también es ser cómplice y ser parte de esa práctica. Entonces, desde la organización que vamos a empezar a promover, primero un manual de buenas prácticas para los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que empezar a poner orden en sus organizaciones, hablarle a sus militantes, hablarle a sus representantes. ¿Cómo se defiende la democracia? La democracia se defiende con más democracia, no con prácticas antidemocráticas. Entonces, eso de que aquí no se habla mal de este, aquí no se habla mal del otro, lo mismo sucedió con Guaidó. Cada vez que hacíamos una crítica, señalábamos, miren, esto no va bien, mira, están haciendo mal esto, que era lo primero que hacían. Decían que éramos alacranes, que éramos pagos, estábamos en una nómina del gobierno, y nos descalifican, ¿no? Llegaban los descalificativos hasta que la realidad cayó por sí. ¿Y qué hizo el tiempo? Darnos la razón en qué resultó el interinato, en qué resultó Juan Guaidó. Entonces, ¿por qué
tenemos que ser, pareciera, unos borregos políticos, ¿no? Que a todo hay que decirle amén. No, usted no tiene derecho a disentir, usted no tiene derecho a criticar. Yo te voy a contar. O que la crítica tiene que ser puertas adentro y no decirla. No, pues, no. Puertas afuera. Pero que si el nadie debate, sepa. mira, yo te voy a decir algo. Quizás ya yo no milito en el chavismo, pero yo soy revolucionaria. Yo estudié en Cuba, por ejemplo, y una de las primeras clases que me dieron a mí del ser revolucionario decía, un buen revolucionario tiene que ser crítico y autocrítico. Entonces pareciera que el tema de la autocrítica es una consigna solo política. Entonces tú ves a muchos personeros que se ponen la franela del Che y son más revolucionarios que Fidel y que Chávez y que todo, pero en la práctica no puedes, que no se te ocurra decir algo que no va en función de sus intereses, porque inmediatamente entonces te etiquetan y te colocan en una especie de lista negra. Y eso está pasando hoy, Rosa, en todos los sectores de la política nacional. Eso está pasando con los partidos de la plataforma unitaria, eso está pasando, mira, o sea, simplemente a la señora Uzcategui se le ocurrió decir con argumentos, porque yo no he visto ningún descalificativo de ella hacia la comisión ni hacia miembros de la comisión, ella simplemente está diciendo, mire, aquí hay una cantidad de irregularidades que yo creo que comprometen el proceso de primaria. Yo creo que aquí esta primaria va a fracasar por esto y por esto y por esto. Y yo no he visto todavía el primer personaje que haya salido a rebatir sus argumentos o a demostrar con pruebas de que lo que ella está diciendo es mentira. Pero sí he visto muchos ataques señalándola de chavista, señalándola de que recibió $1 millón, señalándola de que... Y yo me solidarizo con ella no nada más como mujer, me solidarizo como mujer que ejerce